Hola, Ann. Mi nombre es Margarita, Margarita Jiménez. Tengo 44 años y, bueno, no sé ni por dónde empezar esta historia que llevo cargando en el pecho desde hace ya 5 años. Soy de Tuxpan, Veracruz, un pueblito que huele siempre a mar y a comida casera, donde las mañanas empiezan con el canto de los gallos y donde toda la vida conocí cada cara, cada esquina, cada historia de mis vecinos. Era una vida sencilla, tranquila, pero eso ya no existe para mí. Estoy aquí, sentada en este cuartito que comparto con otras 3 mujeres en Los Ángeles, grabando esto porque necesito sacarlo. Necesito que otras mujeres sepan lo que puede pasar cuando una hermana te promete el cielo y te entrega el infierno, cuando la familia que crees que te va a proteger te da la espalda justo cuando más la necesitas. Hace 5 años yo tenía una vida. No era perfecta, pero era mía. Trabajaba en la fondita de mi mamá desde que tenía 15 años. Sabía hacer los frijoles refritos como a nadie le quedaban. Podía preparar el café de olla que todos los clientes pedían tempranito. Y mis enchiladas. Ay, mis enchiladas verdes eran famosas en todo Tuxpan. Era buena para eso, para cocinar, para atender a la gente con cariño. Vivía con mi mamá, doña Carmen, una mujer de 67 años. Pequeñita pero fuerte como un roble. Ella me enseñó todo lo que sé de la vida, de la cocina, del trabajo honesto. Nos levantábamos juntas a las 5 de la mañana para empezar con las preparaciones del día. Yo molía los chiles, ella hacía las tortillas a mano. Teníamos una rutina perfecta como si fuéramos una sola persona trabajando. Pero siempre estaba presente la voz de mi hermana Rosa Ann Rosa, la Mayo R., la que se había ido a Los Ángeles hacía más de 15 años. Cada domingo nos llamaba desde allá, desde el norte, contándonos de su vida, de su trabajo, de cómo todo era mejor aquí en Estados Unidos. Mira, Margarita, me decía siempre por teléfono, aquí las cosas son diferentes. Aquí una mujer trabajadora puede salir adelante. Aquí hay oportunidades. Y yo la escuchaba desde la cocina de la fondita, con las manos llenas de masa, imaginándome esa vida que ella describía. Una vida donde no tenía que preocuparme si iba a alcanzar el dinero para los medicamentos de mi mamá. Una vida donde podía ahorrar, donde podía pensar en un futuro más grande que esas 4 paredes que conocía desde niña. Rosa me mandaba fotos por WhatsApp. Su casa, su carro, su trabajo en una oficina de limpieza, donde, según ella, ganaba en una semana lo que yo ganaba en un mes en la fondita. Y las fotos se veían tan bonitas. Su casa tenía jardín, tenía garage, tenía una cocina moderna con estufa eléctrica y refrigerador grande. Aquí podrías trabajar conmigo, me decía. Tengo contactos en la limpieza, es trabajo honesto y se gana bien. Yo te ayudo hasta que te acomodes, Ann. Durante meses, tal vez años, esas llamadas de los domingos se volvieron mi escape. Mientras servía los desayunos a los trabajadores del puerto, mientras limpiaba las mesas pegajosas de la fondita, mientras contaba las monedas para ver si alcanzaba para todo lo que necesitábamos. Yo soñaba con irme al norte. Mi mamá se daba cuenta. «Mija», me decía mientras tortillaba, «tú ya no estás aquí conmigo. Tu mente anda volando para el otro lado, Ann». Y tenía razón. Cada día se me hacía más pesado levantarme para hacer lo mismo, para vivir con las mismas limitaciones, para ver cómo los años pasaban y yo seguía igual, sin poder darle a mi mamá los cuidados que se merecía, sin poder ahorrar ni un peso. Entonces llegó esa llamada que cambió todo. «Margarita», me dijo Rosa ese domingo, pero su voz sonaba diferente, más seria. «He estado pensando. ¿Qué te parece si vienes para acá? Yo te recibo en mi casa, te ayudo a conseguir trabajo y así sales adelante en mí». Quedé callada, con el teléfono en la oreja, sintiendo como el corazón se me aceleraba. «¿En serio? Rosa, ¿en serio me recibirías?» «Claro, hermana. Para eso estamos, ¿no? Tú me ayudaste mucho cuando yo me fui. Ahora me toca a mí ayudarte. Aquí vas a tener un cuarto, vas a tener comida y yo te consigo trabajo rápido. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada». Esas palabras se me quedaron grabadas como si fueran una promesa sagrada.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que eso significaba. Dejar Tuxpan, dejar la fondita, dejar a mi mamá, pero también la posibilidad de enviarle dinero de verdad, de conseguir que tuviera mejor atención médica, de construir algo mejor para las dos. Si estás escuchando esto y has vivido algo parecido, si tienes una hermana, un hermano, un familiar que te ha prometido ayudarte en este país, y después, después las cosas fueron diferentes. Quiero que sepas que no estás sola. Por favor, si mi historia te llega al corazón, síguenos aquí en Ellas en el Norte, porque aquí compartimos las historias reales de mujeres como tú y como yo. Historias que duelen, pero que también nos enseñan que somos más fuertes de lo que creíamos. Ay, cómo extraño esos días en Tuxpan. Cómo extraño despertar con el olor del café de olla que mi mamá ponía desde las 5 de la mañana, mezclado con el aire salado que llegaba del puerto. Esos olores eran mi hogar. La fondita estaba en la esquina de la calle Juárez con Morelos, un localito chiquito, con apenas 4 mesas de madera que mi papá había hecho años antes de morirse, las paredes pintadas de verde limón, medio descascaradas ya, pero limpias siempre en limpísimas. Mi mamá no toleraba ni una mancha, ni una telaraña, ni un plato mal lavado. Yo llegaba a las 5:30, mi mamá ya tenía el comal caliente y las primeras tortillas haciendo ruido sobre el fuego. Me decía buenos días, mija, sin voltear a verme, porque ella sabía mis pasos desde que yo llegaba a la esquina. Conocía el sonido de mis sandalias sobre las piedras de la calle. ¿Cómo amaneció, ma?, le preguntaba siempre, y ella siempre me contestaba lo mismo. Aquí andamos, mija, dándole gracias a Dios por un día más. Nos poníamos a trabajar sin muchas palabras. Ella seguía con las tortillas. Yo encendía la otra hornilla para los frijoles. Molía los chiles para las salsas, pacaba la cebolla. Preparaba el café. Todo tenía su orden, su tiempo perfecto. A las 6 llegaba don Rubén, el primer cliente, un señor mayoere que trabajaba en el muelle y que siempre pedía lo mismo: huevos estrellados con frijoles refritos, tortillas calientitas y café de olla. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, Margarita, nos decía quitándose su sombrero viejito, y nosotras le servíamos su desayuno como si fuera de la familia, porque así éramos en Tuxpan. La gente del pueblo era nuestra familia. Después llegaban los demás, los trabajadores del puerto, las señoras que iban al mercado, los estudiantes de la preparatoria que se escapaban para desayunar algo rico antes de las clases. Todos tenían su lugar, su plato favorito, su manera de saludarnos. Mi mamá conocía las vidas de todos, sabía quién andaba enfermo, quién había tenido bebé, quién necesitaba fiado hasta la quincena, y nunca, jamás, le negó un plato de comida a alguien que tuviera hambre de verdad. Mija, me decía mientras servía unos frijoles, la comida es sagrada. No se le niega a nadie que la necesite. Esas lecciones de mi mamá. ¡Ay! Cómo me duele recordarlas ahora. Porque aquí, en este país, aprendí que no toda la gente piensa igual, que no toda la familia funciona como yo creía. Pero en esos días, en esos años en la fondita, yo era feliz sin saberlo. Me gustaba ver cómo la gente disfrutaba mis enchiladas verdes. Como don Rubén, siempre pedía otra tortilla porque decía que las nuestras eran las mejores del pueblo. Como las señoras me preguntaban el secreto de mis frijoles refritos. El secreto está en la manteca, les decía, y en el cariño con que los hagas, y era cierto. Yo le ponía cariño a todo lo que cocinaba. Cantaba mientras molía los chiles, silbaba mientras revolvía los frijoles. Era mi manera de ser feliz, de sentir que hacía algo importante. Los domingos eran diferentes. Cerrábamos la fondita a las 2 de la tarde y mi mamá y yo nos íbamos a misa de 3. Después regresábamos a la casa, nos sentábamos en el patio trasero y ella me hablaba de cuando era joven, de cuando conoció a mi papá, de cómo había sido la vida antes de que yo naciera. Y siempre terminábamos hablando de Rosa. Tu hermana era muy diferente a ti, me decía mi mamá mientras desgranaba frijol. Desde chiquita ya quería irse lejos. Siempre decía que Tuxpan se le quedaba chico. Rosa se había ido cuando yo tenía 18 años. Ella tenía 22 y ya estaba harta de la vida del pueblo, harta de la fondita,
harta de los mismos clientes todos los días, harta de contar pesos y centavos para que alcanzara. Yo me voy al norte, nos dijo un día. Allá hay futuro. Aquí no hay nada más que esto. Y se fue, con un novio que también se iba para Los Ángeles, con una mochila de ropa y muchos sueños. Mi mamá lloró durante Semana Santa. Yo no sabía qué sentir. Por un lado me daba tristeza perderla, pero por otro lado pensaba que tal vez tenía razón. Tal vez allá afuera había algo mejor. Los primeros años no supimos mucho de ella. Llamaba cada 2 o 3 meses, siempre rápido, siempre diciendo que estaba bien pero que andaba ocupada, que el trabajo era duro al principio, pero que ya se estaba acomodando. Después, cuando empezó a mandar dinero, las llamadas se volvieron más seguidas y más no sé cómo decirlo, más presumidas. Ya no solo nos contaba que estaba bien, nos contaba de su casa, de su carro, de cuánto ganaba en dólares. Aquí una sola semana de trabajo equivale a un mes completo en la fondita, nos decía. Y mi mamá se quedaba callada, pero yo me quedaba pensando. Calculaba en mi cabeza, una semana allá, igual a un mes acá. Significaba que en un mes podía ganar lo que aquí en 4. En un año, lo que aquí en 4 años era mucho dinero, suficiente para arreglar la casa, para comprarle sus medicinas a mi mamá sin que fuera un sacrificio, para ahorrar algo por si pasaba una emergencia. Pero también significaba dejar todo esto, dejar el olor del café en las mañanas, dejar a don Rubén con sus huevos estrellados, dejar a mi mamá tortillando mientras me contaba sus historias, dejar la única vida que había conocido. Durante años pensé que podía ser feliz así, que podía vivir toda mi vida en esa esquina, sirviendo desayunos, escuchando las historias de los clientes, cuidando a mi mamá hasta que ella ya no estuviera. Y tal vez hubiera podido si las cosas no se hubieran puesto tan difíciles. Pero la vida en México se fue complicando. Los precios de todo subían, pero la gente tenía menos dinero para gastar en la fondita. Los jóvenes se iban del pueblo, los trabajos escaseaban, y nosotras ganábamos cada vez menos. Llegó un momento en que apenas nos alcanzaba para la comida y las medicinas de mi mamá. Y Rosa seguía llamando todos los domingos, contándonos de su vida próspera en Los Ángeles. Ahí fue cuando empecé a soñar en serio con irme al norte. La decisión no llegó de un día para otro. Fue como una semilla que Rosa había plantado con cada llamada dominical, y que se fue regando sola con cada dificultad que pasábamos en Tuxpan. Recuerdo exacto el día que me di cuenta de que quería irme. Fue un martes de febrero. Estaba lloviendo mucho. Había llovido toda la semana, y casi no tuvimos clientes en la fondita. Mi mamá se había levantado con mucho dolor en las rodillas, ese dolor que le daba cuando cambiaba el tiempo, y yo sabía que necesitaba sus medicinas para la artritis. Fui a la farmacia, con el dinero que teníamos guardado para emergencias. 400 pesos que habíamos juntado de a poquito durante 2 meses. El farmacéutico me dijo que las medicinas que necesitaba mi mamá costaban 600 pesos. ¿No tiene algo más barato?, le pregunté. Señorita, esto es lo más barato que hay. Y va a durar un mes, nada más. Regresé a la fondita sin las medicinas. Mi mamá estaba sentada en su silla, sobándose las rodillas, tratando de no quejarse para que yo no me sintiera mal. ¿Qué pasó, mija?, me preguntó. No alcanzó, man, pero mañana voy a conseguir el dinero que falta. Ella me miró con esos ojos que conocían toda mi vida. Margarita, tú estás pensando en lo que dice tu hermana, ¿verdad? Me quedé callada. No sabía qué responder. Mija, yo ya estoy vieja. No quiero que te sacrifiques por mí. No es sacrificio. Mae, es mi obligación cuidarla. Pero también es tu derecho buscar una vida mejor. Esa noche llamé a Rosa. No esperé al domingo. La llamé un martes en la noche, con el teléfono de la tienda de don Pepe and Rosa. Todavía está en pie tu oferta. ¿Cuál oferta? ¿La de que me vaya para allá contigo, Ann? Se quedó callada unos segundos. Después escuché como si se estuviera moviendo, como si se hubiera alejado del ruido. ¿En serio lo estás considerando, Margarita? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y mi mamá? Ella dice que me deje ir. Dice que le mando dinero y que así va a estar mejor que ahora, pues. Pues sí, sí, está en pie la oferta. Pero tienes que venir pronto, Porque yo ya hablé con mi jefa y me dijo que sí puede haber trabajo para ti, pero no me puede esperar mucho tiempo. ¿Qué necesito hacer? Primero, junta dinero para el viaje. Van a ser como 20,000 pesos para el Coyote.
más el pasaje hasta la frontera. Después, necesitas tener tu identificación en orden, por si acaso. Y lo más importante, tienes que estar segura, Margarita, porque esto no es un juego. Venirse para acá es en serio 20,000 pesos. Era una fortuna para nosotras. Todo lo que ganábamos en la fondita en 4 meses completos, si nos iba bien, y mientras consigo ese dinero, mientras lo consigues, yo te voy apartando el cuarto aquí en mi casa. Y voy hablando con mi jefa para que te tenga el trabajo listo cuando llegues. ¿Está bien? Está bien. Una cosa más, Margarita. Aquí las cosas son diferentes. El trabajo es duro, las horas son largas y tienes que aprender inglés rápido. Pero si le echas ganas, puedes salir adelante. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que poner de tu parte ansí. Rosa, yo le voy a echar todas las ganas del mundo cuando colg. Me temblaban las manos, no sabía si de miedo o de emoción. Empecé a planear todo esa misma noche. Primero, tenía que conseguir los 20,000 pesos. Decidí vender las pocas cosas de valor que tenía, un anillo de oro que había sido de mi abuela, una cadena que mi papá me había regalado para mis 15 años, y una televisión pequeña que teníamos en casa. También hablaríamos con doña Esperanza, la vecina que siempre nos había dicho que si algún día queríamos vender la fondita, ella estaría interesada. No la íbamos a vender completa, pero sí algunos equipos en la estufa grande, el refrigerador, las mesas que estaban en mejor estado. Mi mamá me ayudó con todo. Nunca se quejó. Nunca me hizo sentir culpable por dejarla. Al contrario, me animaba. Mija, esto es lo que tienes que hacer. Yo voy a estar bien. Doña Esperanza me dijo que me puede ayudar con las compras. Y tu prima Leticia va a venir a verme seguido. Tú no te preocupes por mí, Ann. Pero si me preocupaba y Ann me preocupaba mucho. La idea de dejarla sola a los 67 años, con sus dolores de rodillas y sin nadie que la cuidara de verdad. Esa idea me partía el corazón. Ma, ¿y si mejor me quedo? ¿Y si buscamos otra manera de salir adelante? No, Margarita. Yaris, ¿tú te vas? ¿Trabajas duro? ¿Ahorras dinero? ¿Y cuando puedas me mandas traer? O si no, cuando tengas papeles. Vienes a visitarme seguido. Ann Rosa me había explicado cómo era el plan. Yo llegaría a su casa, me quedaría en el cuarto de huéspedes que tenía, y ella me conseguiría trabajo en la misma oficina donde trabajaba. Era una empresa de limpieza que tenía contratos con oficinas grandes en Los Ángeles. El trabajo era de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Vas a ganar como $800 a la semana, me había dicho, que son como 16,000 pesos. En un mes vas a ganar más de lo que ganas allá en 4 meses, a 16,000 pesos a la semana. No podía ni imaginarme tanto dinero junto. ¿Y cuánto le voy a pagar de renta? No te preocupes por eso, al principio. Tú tranquila, yo te ayudo hasta que te acomodes. Después vemos a Ann durante 3 meses. Trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer comida extra que podía vender en la tarde. Hacía tamales los fines de semana para vender en la playa. Lavaba ropa para las vecinas. Todo lo que pudiera hacer para juntar dinero, lo hacía. Mi mamá me ayudaba con todo. Ella hacía los tamales mientras yo atendía la fondita. Ella doblaba la ropa limpia mientras yo cocinaba. Trabajábamos las dos como un solo equipo, con un solo objetivo, y Rosa me llamaba cada semana para preguntarme cómo iba con el dinero, para contarme de los preparativos que estaba haciendo, para asegurarme que todo iba a salir bien. Ya hablé con mi jefa otra vez y me confirmó que sí hay trabajo para ti. Ya tengo tu cuarto listo, con una cama nueva y todo. Ya averigüé con el coyote que yo conozco y me dijo que en 20,000 pesos te pasa segura. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto ahora que lo pienso, pero en esos meses yo vivía en una nube de ilusión. Me imaginaba mandándole dinero a mi mamá todas las semanas. Me imaginaba ahorrando para arreglar la casa, para comprar una estufa nueva, para la fondita, para que ella tuviera todas las medicinas que necesitara sin que fuera un problema. Me imaginaba visitando Los Ángeles, conociendo esa ciudad grande que Rosa me describía. Me imaginaba aprendiendo inglés, haciendo amigos nuevos,
viviendo una vida diferente. Nunca me imaginé lo que realmente me esperaba. El viaje hasta Los Ángeles fue el más largo de mi vida, no solo porque fueran horas y horas de camiones, caminos polvorientos y miedo en el estómago, sino porque cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro más lejos de todo lo que conocía. Salí de Tuxpan un jueves de madrugada. Mi mamá se levantó conmigo a las 3 de la mañana para prepararme café y despedirme. «Que Dios te bendiga, mija», me dijo mientras me abrazaba fuerte, «y que te vaya muy bien en el norte». Llevaba una mochila con 2 mudadas de ropa, los papeles importantes y los 20,000 pesos escondidos en el forro de un suéter. También llevaba una foto de mi mamá y yo en la fondita, y otra foto de mi papá que había guardado desde que él murió. El viaje hasta Tijuana me tomó 2 días completos. Primero el camión hasta Ciudad de México, después otro camión hasta Tijuana. Dormí muy poco, comí menos y pasé todo el tiempo pensando en lo que me esperaba del otro lado. El coyote se llamaba Don Mario An-un, señor de como 50 años, moreno, con bigote, que hablaba poquito, pero parecía saber bien lo que hacía. Nos juntó en una casa pequeña en Tijuana, con otras 12 personas que también iban a cruzar. Señora, me dijo, ¿usted ya habló con su familia del otro lado? Sí, mi hermana me está esperando en Los Ángeles. Ella sabe a qué hora va a llegar, más o menos. Le dije que iba a ser este fin de semana, está bien. Nomás asegúrese de que tenga su teléfono prendido, porque cuando crucemos yo la voy a dejar en una gasolinera, y de ahí su hermana la tiene que recoger en el cruce. No me gusta ni recordar esa parte, fue de noche, caminando por el desierto, con mucho frío y mucho miedo. Nos tardamos como 6 horas parando cada jato para escondernos caminando en silencio, siguiendo a Don Mario como si fuéramos fantasmas. Cuando por fin llegamos del otro lado, yo tenía los pies destrozados, la ropa llena de tierra y un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Pero también tenía una emoción enorme. Había llegado. Estaba en Estados Unidos. Estaba a unas horas de abrazar a mi hermana y empezar mi nueva vida. Don Mario nos subió a una van que ya nos estaba esperando. Íbamos todos apretados, callados, nerviosos. Manejamos como 3 horas por una carretera oscura hasta llegar a esa gasolinera que él había mencionado. Señora Margarita, me dijo, aquí es donde se baja. Su hermana no debe de tardar. Me bajé de la van con mi mochila, temblando de frío y de nervios. Eran como las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, y yo no sabía ni dónde estaba exactamente. Le marqué a Rosa desde el teléfono público de la gasolinera en Rosa. Ya llegué. Ya estoy del otro lado. ¿En serio? Qué bueno, hermana, ¿estás bien? Sí, estoy bien, cansada, pero bien. Estoy en una gasolinera, como dijiste. ¿Vienes por mí? Sí, voy, Ampero. Oye, Margarita, hay un problema, se me heló la sangre. ¿Qué problema? Es que mi esposo no quiere que te quedes en la casa ahorita. Dice que está muy complicado, que tiene miedo de problemas con migración, pero Rosa, ¿cómo que no quiere? ¿No habías hablado con él? Sí hablé, pero él cambió de opinión. Dice que mejor busquemos dónde te puedas quedar mientras tanto. Esas palabras me sonaron como una puerta cerrándose. ¿Pero por cuánto tiempo es mientras tanto? No sé, hermana. Déjame ver qué puedo hacer. Mientras, voy por ti y te llevo a un hotel cerquita de mi casa. ¿Está bien? No estaba bien, para nada. Estaba bien, pero ¿qué podía hacer? Estaba parada en una gasolinera en un país que no conocía, con una mochila y sin ningún otro lugar a donde ir. Está bien, Rosa, te espero aquí en C. Tardó 2 horas en llegar. 2 horas larguísimas en las que compré un café en la gasolinera y me quedé sentada en una banca afuera, viendo pasar los carros, sintiendo como la realidad era muy diferente a lo que me había imaginado. Cuando por fin llegó Rosa, no la reconocí al principio. Había cambiado mucho en todos esos años. Estaba más gordita, traía el pelo pintado de güero y tenía una cara, no sé cómo explicarlo, más dura y más fría. Margarita, me dijo cuando se bajó del carro, pero no me abrazó como yo esperaba. Solo me dio un beso en la mejilla, rápido, como si tuviera prisa. Hola. Rosa, le quise dar un abrazo, pero ella ya estaba agarrando mi mochila para meterla en el carro. Vámonos, que está muy peligroso estar aquí mucho tiempo. El carro era bonito, un Honda azul que se veía nuevo. Estaba limpio por dentro, con olor aromatizante de pino. Rosa manejaba rápido,
concentrada en el camino, y hablaba sin voltear a verme. Oye, ¿trajiste dinero? Sí, traigo un poquito, porque el hotel va a costar como $60 la noche, y no sé por cuántas noches va a ser $60 la noche. Eso eran como 1,200 pesos diarios. Yo había traído 2,000 pesos extra, además del dinero para el coyote. A ese precio, mi dinero iba a durar menos de 2 días. Rosa, pensé que me iba a quedar contigo. Ya te dije que hay un problema con mi esposo. Él no quiere complicaciones. Pero no te preocupes. Yo te voy a ayudar a conseguir trabajo rápido. Y cuando estés trabajando, ya podemos ver lo del cuarto, Ann. Llegamos al hotel cuando ya estaba saliendo el sol. Era un hotel pequeño, con aspecto viejo, en una calle que no se veía muy segura. El señor de la recepción era de la India y hablaba inglés muy raro. Rosa habló con él, le pagó por una noche y me dio la llave. Cuarto 204. Yo vengo por ti mañana temprano para llevarte a que conozcas dónde vamos a trabajar. ¿Está bien, Rosa? Espérate. ¿No puedes quedarte un rato? Estoy muy cansada y tengo muchas ganas de platicar contigo. No puedo, hermana. Tengo que irme a trabajar. Pero mañana hablamos mejor. Se fue. Así nada más Cam me dejó parada en el estacionamiento del hotel, viendo cómo se alejaba su carro azul, sintiendo que algo estaba muy mal. Subí al cuarto 204. Era un cuarto chiquito, con una cama, una televisión vieja y un baño que olía a humedad. Las sábanas estaban limpias, pero se veían gastadas. Las cortinas tenían manchas y la alfombra estaba muy pisoteada. Me senté en la cama y me puse a llorar. No podía evitarlo. Había soñado tanto con este momento. Había imaginado tanto cómo iba a ser, y la realidad era tan fría. Rosa no parecía mi hermana. Parecía una extraña que me estaba ayudando por obligación, que me veía como un problema que resolver. Saqué la foto de mi mamá de la mochila y la puse en la mesita de noche. Ma, le dije a la foto, creo que cometí un error muy grande, pero ya estaba aquí. Ya había gastado todo el dinero del viaje, ya había dejado todo atrás. No había marcha atrás. Esa primera noche en Los Ángeles no pude dormir nada. Escuchaba ruidos raros, sirenas, gente gritando en la calle. Todo sonaba diferente. Todo olía diferente. Era como si estuviera en otro planeta. Y lo peor de todo era la sensación de que mi hermana Rosa, la persona en quien había puesto todas mis esperanzas, ya no era la hermana que yo recordaba. Era una extraña que hablaba español con acento raro y que me miraba como si fuera una molestia. Al día siguiente Rosa llegó temprano al hotel, como a las 7 de la mañana. Yo ya estaba despierta porque en realidad no había podido dormir casi nada. Cada ruido me sobresaltaba, cada sonido extraño me recordaba que estaba muy lejos de casa. ¿Cómo dormiste?, me preguntó cuando abrí la puerta del cuarto. Bien, le mentí. No quería que pensara que me estaba quejando desde el primer día. Órale, pues, vámonos. Hoy te voy a enseñar dónde trabajamos. Y también vamos a hablar con mi jefa para ver lo de tu trabajo, Ann, en el carro. Rosa iba callada otra vez. Yo miraba por la ventana todas esas calles enormes, esos letreros que no entendía, esa gente que se veía tan diferente a la de Tuxpan. Todo era más grande, más rápido, más ruidoso. Rosa, le dije después de un rato, ¿tu esposo de verdad no quiere que me quede en la casa? Suspiró fuerte, como si la pregunta la molestara. Mira, Margarita, tú no entiendes cómo están las cosas aquí. No es como allá en México donde puedes hacer lo que quieras en tu casa. Aquí, si te agarra migración en mi casa, me pueden quitar todo. Mi trabajo, mis papeles, todo, Ann, pero yo no voy a crear problemas. Solo necesito un lugar donde quedarme mientras consigo trabajo y junto dinero para mi propio cuarto en... Eso dices. Pero aquí las cosas no son tan fáciles. Un cuarto te va a costar como $800 al mes, más el depósito, más los servicios. Necesitas como $2,000 nada más para empezar. $2,000, más de 40,000 pesos. Era más dinero de lo que yo había tenido junto en toda mi vida, pero tú me vas a ayudar a conseguir trabajo, ¿verdad? Como me dijiste, por teléfono. Ansí sí te voy a ayudar. Pero tienes que entender que aquí cada quien se las arregla como puede. Yo no te puedo mantener.
Esa palabra me dolió. Yo nunca le había pedido que me mantuviera. Solo le había pedido apoyo mientras me acomodaba, como ella me había prometido. Llegamos a un edificio grande, todo de vidrio y concreto. Rosa estacionó el carro en un parking que estaba hasta abajo. Aquí es donde trabajo, me dijo. Es un edificio de oficinas. Nosotras limpiamos todas las noches. De 10 de la noche a 6 de la mañana entramos por una puerta de atrás. Rosa me presentó con la señora que era su supervisora, una mujer americana como de 50 años, güerita, que hablaba poquito español. "This is my sister", le dijo Rosa en inglés. "She won't work here." La señora me miró de arriba abajo, como examinándome. ¿Ella tiene experiencia en limpieza? Le preguntó a Rosanne. Sí, ella trabajaba en limpieza en México. Mintió Rosanne, yo nunca había trabajado en limpieza más que en mi propia casa. Okay, can she start tomorrow night? Yes, she can start tomorrow. Todo pasó tan rápido que yo no tuve ni tiempo de hacer preguntas. La señora me explicó, en inglés que Rosa traducía, cuáles iban a ser mis trabajos: áspera alfombras, limpiar baños, sacar basura, trapear pisos. Te van a pagar $300 a la semana, me tradujo Rosa. Pero los primeros 2 pagos te los van a descontar para los uniformes. Y el entrenamiento, $300 a la semana. Era mucho menos de lo que Rosa me había dicho por teléfono. Además, si me descontaban los primeros 2 pagos, significaba que iba a trabajar 2 semanas completas sin recibir ni un centavo. ¿Rosa? ¿No habías dicho que iba a ganar 800 a la semana? Eso es cuando ya tengas más experiencia. Al principio siempre pagan menos. Salimos del edificio y Rosa me llevó a un Walmart para comprar los uniformes de trabajo, pantalones azules y camisas polo blanca. También compramos zapatos especiales para no resbalarse en los pisos mojados. Todo me costó $120, más de la mitad del dinero que me quedaba. ¿Y ahora qué?, le pregunté cuando salimos del Walmart. Ahora te llevo de regreso al hotel. Mañana en la noche empiezas a trabajar. ¿Pero no podemos ir a tu casa a platicar un rato? Tengo muchas ganas de conocer a tu esposo, de ver cómo vives a No Margarita. Te dije que está complicado. Mejor otro día, otro día. Siempre era otro día. Esa tarde, sola en el cuarto del hotel, marqué a mi mamá desde el teléfono del hotel. ¿Cómo estás, mija? ¿Ya llegaste bien con tu hermana? Sí, ma, ya llegué bien. En otra mentira. No le podía decir que Rosa me tenía en un hotel, que me había conseguido un trabajo que pagaba mucho menos de lo prometido, que me sentía más sola que nunca. ¿Y cómo está Rosa? ¿Ya conociste su casa? Está bien, mas su casa está bonita. Más mentiras. Ni siquiera había visto su casa. Me da mucho gusto, mija. Ya ves que tu hermana no te iba a fallar cuando Me puse a llorar otra vez. Mi mamá tenía tanta fe en que Rosa me iba a cuidar. Tanta esperanza de que yo había tomado la decisión correcta y ni yo. Yo empezaba a darme cuenta de que tal vez mi hermana no era la persona que yo creía. Al día siguiente empecé a trabajar. Rosa pasó por mí al hotel a las 9 de la noche. ¿Lista para tu primer día?, me preguntó, pero ni siquiera esperó mi respuesta. El trabajo era más pesado de lo que imaginaba. Empezamos por el piso 15, limpiando oficina por oficina. Rosa me enseñó cómo hacer todo, cómo usar la aspiradora industrial, cómo limpiar los vidrios sin que quedaran rayones, cómo trapear sin que se formaran charcos. Tienes que ser rápida, me decía, porque tenemos que terminar todo el edificio antes de las 6. Si no terminamos, nos van a correr. Yo trataba de seguir su ritmo, pero ella tenía años de experiencia y yo recién empezaba. Mis manos no estaban acostumbradas a cargar cubetas pesadas. Mis rodillas no estaban acostumbradas a estar hincada tanto tiempo limpiando baños. A las 2 de la mañana ya me dolía todo el cuerpo. Tenía las manos rojas e hinchadas de tanto usar los químicos de limpieza. Los pies me ardían dentro de los zapatos nuevos. ¿Te duele algo?, me preguntó Rosa cuando me vio frotándome la espalda en un poquito. Pero está bien. Me voy a acostumbrar, más te vale. Porque aquí no hay tiempo para dolores. El trabajo hay que hacerlo, te duela o no te duela. Su frialdad me lastimaba más que el cansancio físico. Esta no era la hermana que me hablaba por teléfono los domingos, que me animaba a venirme al norte, que me prometía cuidarme hasta que me acomodara. Esta era una extraña que me trataba como si fuera una empleada más.
Terminamos de trabajar a las 6:30 de la mañana a media hora tarde. La supervisora nos regañó a las 2, pero a mí me regañó más fuerte, porque era nueva. Rosa me llevó de regreso al hotel sin decir una palabra en todo el camino. ¿Mañana vienes por mí a la misma hora? Le pregunté cuando llegamos. Sí, y Margarita, tienes que mejorar tu velocidad. Yo no me puedo estar quedando tarde todos los días por tu culpa, por mi culpa, como si yo lo estuviera haciendo mal a propósito. Rosa, ¿cuándo crees que pueda quedarme en tu casa? Aunque sea en el sofá o en el piso, ya te dije que está complicado. Además, tú necesitas encontrar tu propio lugar. Yo no me vine para acá para mantener a nadie. Ahí estaba esa palabra otra vez, a manteneran. No te estoy pidiendo que me mantengas. Solo te pido un lugar donde dormir mientras junto dinero para mi cuarto. Es lo mismo. Mira, mejor empiezas a buscar un cuarto compartido con otras muchachas. Así va a ser más barato para ti. Se fue y me dejó parada otra vez en el estacionamiento del hotel, viendo cómo su carro azul desaparecía entre el tráfico de la mañana. Subí a mi cuarto. Me bañé con agua caliente para quitarme el dolor de los músculos. Y me acosté, pero no pude dormir. No paraba de pensar en mi mamá en la fondita, en todo lo que había dejado por este sueño que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Mi hermana no me quería en su casa. El trabajo era más duro y pagaba menos de lo que me había dicho. El dinero que traía se me estaba acabando muy rápido, y yo estaba completamente sola en una ciudad enorme, donde no conocía a nadie más que a Rosa. Ni Rosa. Cada día actuaba como si yo fuera una carga que no había pedido. Pasaron 2 semanas trabajando en la limpieza nocturna, 2 semanas en las que Rosa me recogía en el hotel. Trabajábamos en silencio y me regresaba al hotel sin casi hablar, como si fuéramos 2 empleadas que compartían el carro para ir al trabajo. Nada más. El dinero se me estaba acabando. El hotel costaba $60 cada noche. Y ya había gastado más de $800 solo en hospedaje. Me quedaban como $300 y aún faltaba una semana para mi primer pago del trabajo. Esa noche, cuando terminamos de limpiar, me armé de valor. Rosa, necesito hablar contigo. ¿De qué? Del dinero. Ya se me está acabando el dinero del hotel. Necesito quedarme contigo aunque sea unos días, hasta que me paguen. Suspiró fuerte, como siempre hacía cuando yo le pedía algo. Margarita, ya te dije que está complicado, pero es que ya no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer si no tengo dónde dormir? Pues busca otro lugar más barato. Hay hoteles que cobran menos. ¿Cuáles? ¿Dónde? No sé. Pregunta. Yo no sé de hoteles baratos, porque yo tengo mi casa. Su frialdad me estaba desesperando. Había venido hasta acá confiando en ella. Había dejado todo atrás porque me prometió que me iba a ayudar. Y ahora me trataba como si fuera culpa mía necesitar su apoyo. Rosa, soy tu hermana. Claro que eres mi hermana, pero eso no quiere decir que te puedo resolver todo. No te estoy pidiendo que me resuelvas todo. Solo te pido un lugar donde dormir por unos días. Se quedó callada durante todo el camino de regreso. Cuando llegamos al hotel, apagó el carro, pero no se bajó. Está bien, me dijo, pero solo por esta noche. Y mañana buscas otro lugar. Mi corazón dio un brinco de alegría. Por fin iba a conocer su casa, iba a poder platicar con ella como hermanas, iba a conocer a su esposo. En serio, gracias, Rosa. Te prometo que no voy a molestar nada. Ya veremos. Subí corriendo al cuarto del hotel, recogí mis cosas y bajé. Rosa ya tenía el carro prendido, como si tuviera prisa de llegar. Su casa quedaba como a 20 minutos del hotel. Era un vecindario de casas pequeñas, pero se veía seguro y limpio. La casa era exactamente como en las fotos que me mandaba Ann Blanca, con un jardincito enfrente y un garage. Entramos por atrás, me dijo. Para no despertar a mi esposo, entramos por la puerta de la cocina. La casa por dentro era bonita, con muebles nuevos, una televisión grande, alfombra limpia. Se veía que Rosa había progresado de verdad. ¿Tu cuarto va a ser este?, me dijo, señalando un cuartito junto a la cocina que parecía más bien una despensa. Tenía una cama individual, pero no tenía ventana. Era muy pequeño y olía a encerrado. Gracias, Rosa, de verdad te lo agradezco mucho. Las reglas son estas, me dijo. Sin sonreír, no hagas ruido, no uses la cocina, no invites a nadie, y mañana temprano te vas a buscar otro lugar.
¿No puedo usar la cocina? No, mi esposo no quiere que use sus cosas. ¿Y para desayunar? ¿Compras algo en la tienda? Me quedé callada. No podía quejarme porque al menos tenía un techo para esa noche. Puedo conocer a tu esposo. Está dormido. Y mañana se va temprano al trabajo. Mejor otro día, otro día. Siempre otro día me metí al cuartito y cerré la puerta. La cama era cómoda, mucho mejor que la del hotel, pero me sentía como intrusa, como si estuviera robándome un lugar que no me correspondía. Me desperté a las 10 de la mañana con voces en la cocina. Un hombre hablando en inglés, enojado. Rosa le contestaba en español, también enojada. I told you, she was only for one night, decía el hombre. Ya sé, le contestaba Rosa. Ella se va hoy and she better. I don't want problems with immigration. Escuché pasos yendo hacia la puerta. Después el sonido de un carro arrancando. Rosa tocó la puerta de mi cuarto. Margarita, levántate. Necesitamos hablar. Salí del cuarto y la encontré parada en la cocina, con los brazos cruzados, con una cara que no le había visto nunca. Siéntate, me dijo Annie. Senté en una de las sillas de la mesa. Mira, Margarita, esto no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Tú, aquí en mi casa. Mi esposo está muy molesto. Y yo no quiero problemas en mi matrimonio por ti. Sus palabras me cayeron como una bofetada. Rosa, solo he estado aquí una noche de más a mi esposo. Tiene razón. Si te agarra migración aquí, nos van a meter problemas a nosotros también. Yo tengo muchos años construyendo mi vida aquí y no la voy a arriesgar, pero soy tu hermana Nancy. Eres mi hermana. Pero también eres mi responsabilidad. Y yo no puedo cargar con esa responsabilidad cargan, mantener en siempre las mismas palabras hirientes. Rosa, ¿te acuerdas de todo lo que me prometiste por teléfono? ¿Te acuerdas de que me dijiste que aquí iba a tener un cuarto? ¿Que no me iba a faltar nada? Sí me acuerdo. Pero las cosas cambiaron. Mi situación cambió. ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente de cuando me hablabas los domingos? Se quedó callada un momento, mirando hacia la ventana. Cambió que una cosa es hablar por teléfono y otra cosa es tener a alguien viviendo en tu casa. Cambió que mi esposo no quiere problemas. Cambió que yo tengo mi propia vida aquí. Yo no te estoy pidiendo que cambies tu vida. Solo te pido que me ayudes un poquito, como me prometiste. Ya te ayudé. Te conseguí trabajo, te traje a que conocieras la ciudad. Esa es la ayuda que te puedo dar. ¿Y dónde me voy a quedar? No se busca un cuarto compartido. Busca otro hotel más barato. Pregúntale a las muchachas del trabajo. Yo no te puedo resolver eso. Me puse a llorar. No podía evitarlo. Todo el cansancio, toda la desilusión, todo el miedo que había estado guardando desde que llegué, salió de una vez. Rosa, por favor, solo unos días más prometo que voy a buscar otro lugar, pero dame un poquito más de tiempo. No, Margarita. Ya decidían hoy, te tienes que ir. Se levantó de la mesa y fue hacia la sala, como si la conversación ya hubiera terminado. Rosa, ¿qué? ¿Por qué me dijiste que viniera si no me querías ayudar de verdad? Se volteó y me miró con una frialdad que nunca le había visto. Porque pensé que ibas a ser más independiente. Porque pensé que no ibas a necesitar tanto. Porque no sabía que venías esperando que yo te resolviera todo. No esperaba que me resolvieras todo. Solo esperaba que me quisieras. Esas palabras le cambiaron la expresión. Por un momento, vi algo parecido a dolor en sus ojos. Pero duró muy poco. El cariño no paga la renta, Margarita. Aquí las cosas son diferentes. Recogí mis cosas en silencio. Rosa se fue a su cuarto y me dejó sola. Cuando terminé de empacar, toqué su puerta. Ya me voy, Rosa. ¿Ok? Cuídate, ¿me puedes llevar a algún lugar? No sé ni dónde estoy. Ahí está la parada del camión. Te lleva al centro. Y de ahí puedes moverte a donde necesites. Me quedé parada en la entrada de su casa, con mi mochila en la espalda, viendo cómo mi hermana se quedaba adentro sin siquiera despedirse como se debe. Caminé hasta la parada del camión con el corazón partido, no solo porque no tenía dónde quedarme, sino porque acababa de perder a mi hermana. La persona en quien más confiaba en el mundo me había dado la espalda cuando más la necesitaba. El camión tardó como 1 hora en llegar. Me subí sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a hacer, pero sabiendo que tenía que encontrar la manera de sobrevivir sola en una ciudad que no conocía, porque ya no tenía nadie más esa mañana.
Cuando me subí al camión que me alejaba de la casa de Rosa, no tenía ni idea de hacia dónde iba. La pregunté al chofer, que era mexicano, si conocía algún lugar barato donde pudiera quedarme. ¿Cuánto dinero tienes?, me preguntó. Como $300. Con eso no vas a durar ni una semana en un hotel. ¿No conoces a nadie más? No, solo a mi hermana. Y pues ya ves, mira, chica, pájate en la calle, Picoan. Ahí hay muchos apartamentos donde rentan cuartos. Pregunta por ahí, a lo mejor encuentras algo. Me bajé en la calle Pico, sin saber qué esperar. Era una zona que se veía más pobre que donde vivía Rosa, pero había muchos letreros en español, muchas caras conocidas, muchos acentos mexicanos. Entré a una tienda donde vendían comida mexicana y le pregunté a la señora si sabía de cuartos baratos. Eres nueva aquí, ¿verdad? Me preguntó. Sí, señora. Llegué hace 2 semanas Se te nota en la cara. Mira, aquí al lado hay un edificio donde rentan cuartos por semana. No está muy bonito, pero es barato. Pregunta por doña Leticia. Dile que Carmen te mandó. El edificio era viejo, con la pintura descascarada y el pasillo que olía a comida frita y a humedad. Toqué en la puerta del apartamento número 3, donde supuestamente vivía doña Leticia. Me abrió una señora mayor mexicana, con cara amable pero cansada. ¿Usted es doña Leticia? Carmen de la tienda me dijo que preguntara por usted. Sí, soy yo. ¿Qué necesitas, mija? Necesito un cuarto en algo barato. Traigo poquito dinero. ¿Cuánto tienes? $300. Mira, tengo un cuarto que comparto con otras 3 muchachas. Son $100 a la semana por persona. Tienes que traer tus propias sábanas, tu propia comida, y no se permite visitas de hombres a $100 a la semana. Era caro, pero no tenía de otra. ¿Lo puedo ver? Sígueme. Subimos al segundo piso. El cuarto era pequeño, con 2 literas de metal que hacían 4 camas. Había una mesita, un closet chiquito, y una ventana que daba al callejón trasero. No tenía baño privado. El baño lo compartían todos los inquilinos del piso. Las otras muchachas ya están aquí. Ahorita están trabajando. Regresan en la tarde. Son buenas muchachas, trabajadoras, de Oaxaca y Michoacán. Y si me decido, necesito la primera semana por adelantado. Más $50 de depósito en $150. Me iban a quedar 150 para comida y transporte hasta que me pagaran del trabajo. Está bien, le dije, no tenía opción. Le pagué y me dio una llave vieja y oxidada. El cuarto número 8. Tu cama es la de arriba, del lado de la ventana. Las reglas son: no ruido después de las 10 de la noche. No comida en los cuartos. Y si no pagas el viernes, el sábado te tienes que ir. Subí mis cosas al cuarto y me senté en la cama que me habían asignado. Era un colchón delgado, con resortes que se sentían cuando me movía. La almohada olía a desconocido, a otras cabezas que habían dormido ahí antes que yo. Me quedé ahí sentada, viendo por la ventana ese callejón gris, sintiendo como mi vida se había vuelto tan pequeña, tan precaria. Hacía 3 semanas había estado en mi casa, en mi cama, con mi mamá cocinando en la cocina de al lado. Ahora estaba en un cuarto prestado, con 3 extrañas, en una ciudad que no conocía. Esa tarde conocí a mis compañeras de cuarto. Llegaron juntas, como a las 6, cansadas del trabajo. Elena era de Oaxaca. Tenía como 30 años y trabajaba limpiando casas. Patricia era de Michoacán. Más joven, trabajaba en una fábrica de ropa. Y Rocío, también de Oaxaca, trabajaba en un restaurante lavando platos. ¿Tú, de dónde eres?, me preguntó Elena cuando me vio acomodando mis pocas cosas. De Veracruz, de un pueblo que se llama Tuxpan. ¿Y qué haces aquí? Trabajo en limpieza nocturna. Mi hermana me ayudó a conseguir el trabajo. ¿Tu hermana también vive aquí? Sí, pero pues tiene su casa, su vida. No podía quedarme con ella. Elena me miró con unos ojos que entendían perfectamente lo que no le estaba diciendo. Me dijo nada más: bueno, aquí estamos todas iguales, todas solas, todas echándole ganas. Esa noche, cuando se fueron a dormir, escuché a Patricia llorando bajito en su cama. Elena le hablaba quedo, consolándola en un idioma que yo no entendía, pero que sonaba tierno. ¿Está bien? Es que extraña a sus hijos, me explicó.
Elena los dejó en México con su mamá para venirse a trabajar acá. ¿Cuánto tiempo tienes sin verlo? 2 años, han 2 años sin ver a sus hijos. Y yo llorando porque llevaba 2 semanas sin ver a mi mamá. Al día siguiente, empecé mi rutina nueva. Me levantaba como a las 2 de la tarde, desayunaba algo barato en la tienda de Carmen. Me iba caminando al trabajo porque no tenía dinero para el camión todos los días. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana y regresaba caminando al cuarto. Rosa me trataba en el trabajo como si fuéramos 2 empleadas que se conocían de vista. Buenos días, buenas noches, y nada más ya no me recogía en el hotel. Obviamente, yo tenía que llegar por mi cuenta. Las primeras noches fue difícil llegar caminando. Eran como 40 minutos de camino, en calles que se veían peligrosas en la madrugada, pero no tenía dinero para el camión y necesitaba ahorrar cada centavo. Una noche, como a la semana de estar en el cuarto compartido, me encontré a Rosa en el baño del trabajo. ¿Cómo estás?, me preguntó, pero sin voltear a verme. Lavándose las manos, bien, ya encontré dónde quedarme, me. Da gusto, Rosa. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De nosotras. ¿De lo que pasó, No hay nada de qué hablar, Margarita. Las cosas son como son, pero somos hermanas. En sí, somos hermanas, pero eso no cambia nada. Se secó las manos con una toalla de papel y se fue sin voltear atrás. Esa noche, cuando llegué al cuarto, Elena me encontró llorando en mi cama. ¿Qué te pasa, mija? Le conté todo. Lo de Rosa, lo de las promesas que me había hecho, lo de cómo me había tratado cuando llegué. Ay, mija, me dijo Elena. Esa historia la he escuchado muchas veces. La familia de allá promete una cosa, y cuando llegas acá, la realidad es otra. ¿Pero por qué? ¿Por qué me mintió? No te mintió completamente. Ella sí te consiguió trabajo, ¿no? Lo que pasa es que la gente cambia cuando lleva tiempo aquí. ¿Se les olvida lo que es necesitar ayuda? ¿A ti también te pasó? A mí me pasó con mis primos. Me dijeron que tenían trabajo para mí, que me iban a ayudar. Cuando me dijeron que el trabajo pagaba la mitad de lo que me habían dicho y que tenía que pagarles renta por dormir en el sofá de su sala. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que tú. Me salí y busqué mi propio lugar. Al principio es difícil, pero después te acostumbras. Aprendes que aquí no puedes depender de nadie más que de ti misma, pero no se supone que la familia es diferente. Se supone, pero el norte cambia a la gente, mija. Los vuelve más duros, más egoístas. O a lo mejor solo saca lo que ya llevaban adentro. En esa conversación con Elena, me abrió los ojos a algo que yo no había querido ver. Que tal vez Rosa siempre había sido así, pero yo no me había dado cuenta porque la distancia y las llamadas telefónicas habían escondido su verdadera personalidad, que tal vez la hermana cariñosa que yo recordaba nunca había existido realmente. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Trabajar de noche y dormir de día en un cuarto con 3 extrañas. Caminar 40 minutos para ir al trabajo y otros 40 para regresar. Vivir con lo mínimo para que el dinero alcanzara. Todo eso era difícil, pero lo que más me dolía era la distancia que había crecido entre Rosa y yo. En el trabajo éramos como 2 fantasmas que se cruzaban en los pasillos. Ella llegaba, hacía su trabajo, se iba. Yo llegaba, hacía mi trabajo, me iba. A veces pasaban días enteros sin que nos dirigiéramos la palabra más que el saludo de buenos noches cuando llegábamos. Pero lo que más me partía el corazón eran las llamadas a mi mamá. Cada domingo, religiosamente, iba a la tienda de Carmen para usar el teléfono público y hablarle a Tuxpan. Mi mamá siempre contestaba al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada toda la semana. «Mija, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?» Y yo tenía que inventar mentiras, una tras otra, domingo tras domingo. «Todo bien. En el trabajo está bien. Rosa me está ayudando mucho. ¿Ya conociste la casa de Rosa por dentro? ¿Está tan bonita como en las fotos?» «Sí, ma. Está muy bonita. ¿Tiene una cocina moderna y todo? ¿Y su esposo? ¿Es buena gente?» «Sí, es buena persona. Muy trabajador. A mentiras. Total mentira. Porque, ¿cómo le iba a decir a mi mamá que Rosa me había corrido de su casa después de
una sola noche. ¿Cómo le iba a contar que mi hermana me trataba como si fuera una extraña molesta? ¿Cómo le iba a explicar que estaba viviendo en un cuarto compartido con 3 mujeres que no conocía, en un edificio que olía a humedad y tristeza? ¿Le manda saludos a Rosa de mi parte? Claro que sí. Maya también le manda saludos. Otra mentira. Rosa nunca me preguntaba por mi mamá, nunca mandaba saludos, nunca parecía recordar que tenía una madre en México. Ay, mija, me da tanto gusto que estés bien. Que tengas a tu hermana ahí contigo. Yo me quedé más tranquila, sabiendo que no estás sola. Esas palabras me destrozaban. Mi mamá se había quedado tranquila, pensando que yo tenía apoyo familiar, que tenía a alguien que me cuidara, que me quisiera. Y la realidad era que estaba más sola de lo que había estado nunca en mi vida. Después de cada llamada, me quedaba parada afuera de la tienda de Carmen, llorando, sintiéndome la peor hija del mundo por mentirle a mi mamá, pero sin poder hacer otra cosa. ¿Cómo le iba a romper el corazón contándole la verdad? Un domingo, como al tercer mes de estar viviendo en el cuarto compartido, mi mamá me hizo una pregunta que me dejó helada. Mija, ¿tú crees que Rosa me pueda invitar a visitarla? Ya ves que tengo ganas de conocer Estados Unidos y de ver cómo viven. Se me fue el aire. Mi mamá quería venir a visitarnos. Quería venir a ver esa vida próspera y feliz que yo le había estado describiendo. Ay, ma, eso está muy difícil. Los papeles, el viaje, es muy complicado. Pero Rosa ya tiene años allá. ¿No puede ayudarme con los papeles? Sí, ma, pero pues mejor esperamos un poquito más. Cuando yo esté mejor acomodada vemos eso. ¿No estás bien acomodada? ¿Rosa no te está ayudando como debería? Ahí estaba el peligro. Mi mamá conocía muy bien mi voz y podía detectar cuando algo no estaba bien. No más, si me está ayudando. Es solo que, pues quiero estar más segura económicamente antes de pensar en visitas. Bueno, pero si le preguntas a Rosa, ¿verdad? A ver qué dice ella encima, le pregunto. ¿Cuándo colgué esa vez? Me quedé sentada en la banqueta afuera de la tienda, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo le iba a preguntar a Rosa sobre una visita de mi mamá si Rosa y yo ni siquiera nos hablábamos? ¿Cómo le iba a explicar a mi mamá que su hija Mayo Ere, la que se suponía que había triunfado en el norte, no quería saber nada de su familia? Esa semana me armé de valor y esperé a Rosa en la entrada del trabajo. Rosa, necesito hablar contigo. Estoy ocupada. Margarita es importante. Es sobre mi mamá. Eso la hizo parar. ¿Qué pasa con mi mamá? Quiere venir a visitarnos. Me preguntó si tú la puedes ayudar con los papeles, San Rosa. Me miró como si le hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. ¿Visitarnos? A nosotras. ¿Cómo visitarnos si tú ni siquiera vives conmigo? Pues ya sé, pero ella no sabe eso. Yo no le he contado. ¿Lo que pasó? ¿No le has contado qué? Que me corriste de tu casa, que no nos hablamos, que trabajamos juntas, pero somos como extrañas. Rosa suspiró, molesta. Margarita, ¿qué quieres que haga? ¿Que pretenda que somos una familia feliz para que mi mamá se sienta bien? No. Solo quiero que me ayudes a entender por qué cambió todo. ¿Por qué me prometiste una cosa y me diste otra? ¿Por qué me tratas como si fuera tu enemiga en lugar de tu hermana? Anse quedó callada un momento, mirando hacia el estacionamiento. ¿Quieres saber la verdad? Sí. La verdad es que cuando tú estabas allá en México, en la fondita con mi mamá, era fácil ser la hermana generosa. Era fácil prometerte cosas por teléfono, mandar dinero de vez en cuando, sentirme la hija exitosa, que había salido adelante. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar o no. Pero cuando llegaste acá, cuando te tuve en mi casa, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo no quería compartir mi vida con nadie, que había trabajado muy duro para construir lo que tengo, y que no estaba dispuesta a arriesgarlo. ¿Pero qué riesgo era? Yo solo necesitaba ayuda temporal. El riesgo era que te acostumbraras, que te quedaras para siempre esperando que yo te resolviera todo. El riesgo era que mi esposo se cansara de tener gente extra en la casa. El riesgo era que yo perdiera la vida que me costó tanto trabajo hacer, Rosa. Yo nunca te pedí que me mantuvieras, solo te pedí apoyo mientras me acomodaba. Es lo mismo. Aquí cada quien tiene que salir adelante por sí solo. Yo no me vine para acá para cuidar a nadie más que a mí misma. Sus palabras me dolieron, pero al menos eran honestas.
Al menos ya sabía dónde estaba parada. ¿Y mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Dile la verdad, dile que las cosas no salieron como esperábamos. Dile que cada quien está viviendo su vida. ¿Y si ella se quiere venir para acá también? Rosa me miró con una expresión de pánico. Eso sí que no, Margarita. Yo no me voy a ser responsable de una señora de 70 años. Tú tampoco deberías. Mi mamá está bien en México, con su casa, con sus conocidos. ¿Para qué traerla a sufrir acá? ¿Pero el dinero? ¿Las medicinas son para eso? Le mandas dinero. Pero traerla acá no. Eso no. Esa conversación fue la última vez que Rosa y yo hablamos de verdad. Después de eso, volvimos a nuestra rutina de saludos fríos y silencio. Pero sus palabras me habían dejado algo claro. Rosa había cambiado completamente. O tal vez yo nunca la había conocido de verdad. La hermana que yo recordaba, la que me animaba por teléfono, la que me prometía cuidarme, esa hermana no existía. O si había existido, se había muerto en algún momento durante todos esos años en Los Ángeles. El domingo siguiente, cuando hablé con mi mamá, le conté una versión suavizada de la verdad. Ma, Rosa dice que es muy difícil lo de la visita, que los papeles están muy complicados y que mejor esperemos. ¿Pero ella sí quiere que vaya? Otra mentira necesaria. Sí, man, ella sí quiere. Es solo que ahorita está complicado. Bueno, mija, ustedes saben mejor cómo están las cosas por allá. Pero yo sabía que mi mamá no se había tragado completamente mi explicación. Conocía mi voz demasiado bien y podía sentir que algo no estaba bien. Margarita, ¿tú estás bien? ¿De verdad estás bien? Sí, Mai, estoy bien. ¿Y Rosa te trata bien? ¿Se portan bien contigo? Sí. Ma me trata bien. Es que siento algo raro en tu voz, mija, como si estuvieras triste. No, man, no estoy triste. Es solo que extraño Tuxpan. Extraño la fondita. La extraño a usted. Ay, mija, yo también te extraño mucho. Pero tú hiciste lo correcto. Allá vas a tener un futuro mejor a un futuro mejor. Si mi mamá supiera que mi futuro era trabajar de noche en un edificio de oficinas, caminar 40 minutos de ida y 40 de regreso, vivir en un cuarto compartido con 3 extrañas y no tener a nadie que me quisiera de verdad. Si supiera eso, ¿seguiría pensando que hice lo correcto? Fue Elena quien me enseñó que la familia a veces no está en la sangre, sino en las personas que deciden caminarte al lado sin pedirte nada a cambio. Habían pasado ya 6 meses desde que llegué a Los Ángeles. 6 meses en los que había aprendido a sobrevivir día a día, a trabajar con las manos destrozadas por los químicos de limpieza, a dormir en una cama que no era mía, a vivir con lo básico. Pero también había aprendido algo más importante. Había aprendido que podía hacerlo sola. Una noche, llegué del trabajo más cansada que de costumbre. Había sido una noche pesada, con mucho trabajo extra, porque habían despedido a 2 empleadas y el resto teníamos que cubrir su trabajo. Llegué al cuarto como a las 7 de la mañana, con los pies hinchados y la espalda que me mataba. Elena ya estaba despierta, preparándose para su trabajo de limpieza de casas. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Como siempre, pesado nos tuvieron hasta tarde. ¿Ya desayunaste? No tengo ganas, solo quiero dormir. No, mija, tienes que comer algo. Ahorita te preparo unos huevos. Elena tenía una parrilla eléctrica pequeñita que guardaba debajo de su cama. Técnicamente no estaba permitido cocinar en los cuartos, pero doña Leticia hacía la vista gorda si no hacíamos mucho ruido. Me preparó huevos revueltos con una tortilla que había comprado el día anterior y me los sirvió en un plato de plástico, mientras yo me cambiaba la ropa de trabajo. Ven, siéntate aquí, me dijo, señalando su cama. Me senté junto a ella y comí esos huevos que sabían a cariño, a alguien que se preocupaba por mí sin esperar nada a cambio. Elena, ¿por qué eres tan buena conmigo? ¿Por qué no iba a serlo? Pues porque no me conocías de antes, porque no somos familia, porque no tienes ninguna obligación. Ann se quedó pensando un momento. Mira, Margarita, cuando yo llegué aquí hace 4 años, estaba igual que tú, Ann, asustada, sola, sin saber qué iba a pasar conmigo. La primera mujer que me ayudó se llamaba Doña Carmen. Trabajaba limpiando oficinas como nosotras. Me enseñó cómo usar el camión, me prestó dinero cuando no tenía para comer.
Me consoló cuando lloraba extrañando a mis hijos. ¿Y qué pasó con ella? Se regresó a México cuando se enfermó su mamá. Pero antes de irse, me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo: Elena, la vida aquí es muy dura para las mujeres como nosotras. Lo único que nos salva es cuidarnos unas a otras. Cuando encuentres a otra mujer que necesite ayuda, acuérdate de lo que yo hice por ti. Elena me miró con esos ojos llenos de sabiduría que solo da el sufrimiento. Tú eres esa mujer, Margarita, la que necesita ayuda. Y Rocío y Patricia también lo fueron cuando llegaron. Y mañana va a llegar otra. Y yo voy a hacer lo mismo por ella, pero ¿no te cansas? ¿No te da coraje ayudar a gente que tal vez después se va y te olvida? Claro que me canso. Claro que a veces me da coraje. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo ayudo a alguien, no lo hago esperando que me lo devuelvan. Lo hago porque así es como sobrevivimos las mujeres como nosotras, cuidándonos. Esa conversación me cambió la perspectiva de todo. Empecé a darme cuenta de que durante esos meses, mientras yo había estado lamentándome por la traición de Rosa, había estado rodeada de mujeres que me daban el cariño y el apoyo que mi propia hermana me había negado. Elena, que me preparaba comida cuando llegaba muy cansada del trabajo. Patricia, que me prestaba su champú cuando se me acababa el mío. Rocío, que me esperaba despierta cuando llegaba tarde para asegurarse de que había llegado bien. Estas mujeres, que no compartían mi sangre pero sí compartían mis luchas, se habían convertido en mi verdadera familia. Una noche, como a los 8 meses de vivir ahí, Patricia llegó llorando del trabajo. Se había peleado con su supervisora, le habían reducido las horas, y estaba desesperada porque no sabía cómo iba a mandarle dinero a sus hijos. No sé qué hacer, decía entre lágrimas. Si no les mando dinero este mes, mi mamá no va a tener para las medicinas de mi niño. Está enfermo de asma y necesita sus medicinas sin pensarlo. Saqué el dinero que tenía ahorrado para comprarme zapatos nuevos, unos zapatos que necesitaba porque los míos ya estaban rotos. Toma, le dije, esto te ayuda para completar. No, Margarita. Ese es tu dinero. A los zapatos pueden esperar. Tu niño no esa noche. Viendo cómo Patricia se calmaba porque sabía que iba a poder mandarle dinero a su hijo, entendí lo que Elena había tratado de enseñarme. Entendí que el amor no está en las promesas bonitas que te hacen por teléfono, sino en las acciones pequeñas y diarias de la gente que decide estar contigo cuando las cosas están difíciles. Empecé a cambiar yo también. Empecé a preocuparme menos por Rosa y más por las mujeres que tenía al lado. Empecé a cocinar para todas cuando alguien llegaba muy tarde. Empecé a quedarse despierta cuando alguna tenía que trabajar hasta muy noche, para asegurarme de que llegara bien. Una mañana, Rocío me despertó temprano. Margarita, despiértate. Llegó una muchacha nueva, necesita lugar donde quedarse. Era una chica muy joven, como de 20 años. De Guatemala, se llamaba Carmen. Igual que la señora de la tienda. Había llegado sola, con una mochila y mucho miedo. ¿Puedo quedarme aquí?, nos preguntó. Tengo dinero para pagar, pero no conozco a nadie. La miramos las 4, y sin necesidad de hablarlo, todas sabíamos la respuesta. Claro que puedes quedarte, le di yo. Elena, aquí hay espacio. Pero si somos 4, Jan, yo me puedo cambiar al sofá de la sala por unas noches, dije, hasta que consiga trabajo y pueda buscar su propio lugar. ¿Harías eso por mí? Sin conocerme. Sí, le dije, y me acordé de las palabras de Elena. Así es como nos cuidamos unas a otras. Esa noche, acostada en el sofá incómodo de la sala, no pude evitar sonreír. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Había encontrado una familia, no la familia que había esperado encontrar cuando vine al norte, no la familia de sangre que me había prometido cuidarme y después me había dado la espalda, pero una familia real, una familia de mujeres que habían elegido quererse y cuidarse, que habían decidido que ninguna de nosotras iba a pasar sola por las dificultades de ser inmigrante en un país que no siempre nos quiere. Por primera vez, desde que llegué a Los Ángeles, me dormí sintiéndome en casa. Han pasado 5 años desde aquella noche que dormí por primera vez en el sofá de la sala, cuidando a Carmen, la guatemalteca que llegó asustada y sola. 5 años en los que mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Ahora vivo en un apartamento propio,
pequeñito, pero mío. Trabajo en una compañía de limpieza mejor, donde me pagan más y me tratan con respeto. Tengo papeles de trabajo, tengo un carro usado pero que funciona, tengo una cuenta de banco con mis ahorros, pero lo más importante, tengo una familia. No la familia que vine buscando, sino la familia que encontré en el camino. Elena, que ahora es mi comadre y la madrina de bautizo que le hicimos a Patricia cuando se hizo católica. Patricia, que por fin pudo traerse a sus 2 hijos y ahora vive en un apartamento de 2 cuartos cerca del mío. Rocío, que se regresó a México el año pasado, pero que me llama cada mes para contarme de su vida. Y Carmen, la guatemalteca, que se quedó conmigo 3 meses hasta que consiguió trabajo y apartamento propio y que ahora es como mi hija menor. Ella fue quien me enseñó que ayudar a otros te ayuda a sanar tus propias heridas, porque siempre llegan más a mujeres solas, con miedo, con una mochila y muchos sueños rotos. Y todas nosotras, las que ya llevamos tiempo aquí, las que ya aprendimos a sobrevivir, las acogemos, les prestamos dinero, les damos un lugar donde dormir, les enseñamos a usar el camión, les conseguimos trabajo. Es como una cadena que no se rompe, una cadena de mujeres cuidando a mujeres. Y Rosa sigue trabajando en el mismo edificio que yo. Nos saludamos cuando nos vemos por nada más. Ella siguió con su vida, con su casa bonita, con su esposo, con su mundo cerrado, donde no cabe nadie más que ella misma. Hace como 2 años me enteré por una compañera de trabajo que Rosa había estado preguntando por mí. ¿Qué le había dicho a alguien que extrañaba hablar conmigo, que a veces se acordaba de cuando éramos niñas en Tuxpan, pero nunca se acercó a mí, nunca me pidió perdón? Nunca trató de arreglar lo que se rompió entre nosotras. Y yo entendí que algunas heridas no se pueden sanar, que algunas relaciones no se pueden reparar, que algunas personas eligen el miedo por encima del amor. Mi mamá, ella se murió hace 2 años. Se enfermó de los pulmones y yo no pude llegar a tiempo para despedirme. Cuando me llamó mi prima Leticia para darme la noticia, yo ya tenía mis papeles para viajar. Ya había ahorrado el dinero para el boleto, pero ya era demasiado tarde. Nunca le conté la verdad sobre Rosa, nunca le dije que su hija Mayo la que había puesto como ejemplo de éxito, me había dado la espalda cuando más la necesité. Se murió creyendo que sus 2 hijas estábamos bien, que nos cuidábamos una a la otra, que la familia estaba unida. Tal vez fue mejor así. Pero sí le conté de mis otras hermanas. En las últimas llamadas que tuvimos alejamos de Elena, de Patricia, de Rocío, de Carmen. Le conté de cómo nos cuidábamos, de cómo compartíamos la comida, de cómo ninguna pasaba sola por los momentos difíciles. Ay, mija, me dijo en nuestra última conversación, me da mucho gusto que hayas encontrado buenas amigas. La amistad verdadera vale más que el oro. Tenía razón. La amistad verdadera, el amor que se escoge en lugar del que se hereda, la familia que se construye en lugar de la que se espera. Eso vale más que cualquier promesa bonita, más que cualquier obligación de sangre. Ahora, cuando llegan mujeres nuevas, asustadas y solas, yo les digo lo mismo que Elena me dijo a mí. Aquí nos cuidamos unas a otras. No estás sola, y es cierto, ninguna de nosotras está sola, aunque hayamos venido solas. Ninguna de nosotras está desamparada, aunque nuestra propia familia nos haya desamparado, porque hemos aprendido algo que no enseñan en ningún lugar, aunque el amor más fuerte no es el que te prometen, sino el que te demuestran día a día, que la familia más sólida no es la que tienes por sangre, sino la que construyes con cariño y esfuerzo, que una hermana de verdad no es la que nació de la misma madre que tú, sino la que está dispuesta a partir contigo su último pedazo de pan. Si estás escuchando esta historia y has vivido algo parecido, si has llegado a este país esperando una cosa y encontrando otra, si tu propia familia te ha decepcionado cuando más necesitabas su apoyo, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay mujeres como yo, como Elena, como Patricia, esperando tenderte la mano. Hay una familia esperándote. Una familia que tal vez no se parece en nada a lo que esperabas, pero que va a quererte de verdad. Una familia que no te va a prometer el cielo por teléfono para después darte la espalda cuando llegues a su puerta. Una familia que va a estar ahí cuando el dinero se acabe, cuando el trabajo sea duro, cuando la nostalgia te pegue tan fuerte
que no puedas ni respirar. Una familia que va a celebrar contigo cuando las cosas mejoren, que va a llorar contigo cuando las cosas se pongan difíciles, que va a caminar al lado tuyo sin pedirte nada más que hagas lo mismo por la siguiente mujer que llegue necesitando ayuda. Por favor, si mi historia tocó tu corazón, cuéntanos la tuya. Síguenos aquí en Ellas en el Norte, donde compartimos nuestras historias reales, nuestras luchas, nuestras victorias. Donde aprendemos todas juntas que ser fuerte no significa no llorar, sino levantarse cada vez que te caes. Que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo que tienes que hacer aunque tengas miedo. Y que tener familia no significa compartir la misma sangre, sino estar dispuesta a sangrar por las personas que amas. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo durante esta historia. Y recuerda, no estás sola. Nunca estás sola.